¿Qué nos decía este ejercicio número 4? Decía, muestra ejemplos de todas las operaciones que puedes realizar con cadenas de caracteres en tu lenguaje. Algunas de estas operaciones podrían ser, busca todas las que puedas. Esto es muy importante. ¿Por qué digo busca todas las que puedas? Porque dependiendo del lenguaje de programación, puede que haya operaciones comunes entre todos los lenguajes, pero puede que haya algunas un poco más propias del lenguaje. Yo os pongo ejemplos también para que os deis cuenta de que qué es esto de operaciones con cadenas de texto. Y veis aquí, acceso a caracteres específicos, subcadenas, longitud, concatenación, repetición, recorrido, conversión a mayúsculas, a minúsculas, reemplazo, división, unión, interpolación, verificación. ¿Veis? Ejemplos de operaciones con cadenas de texto, con cadenas de caracteres muy habituales. Haciendo vuestra búsqueda, vuestro propio estudio, que es lo importante, igual encontráis más o menos. Es un poco lo que teníais que representar en el ejercicio. Y después, pues ya veremos la dificultad extra. Pero primero, vamos a quedarnos con el ejercicio. Así que vengo como siempre aquí a Visual Studio Code. Yo lo voy a resolver en Python, mouredep.py, como siempre. Y ahora aquí me voy a poner un poco a contaros qué podríamos hacer con las cadenas. Simplemente voy a hacer aquí operaciones. Voy a poner aquí. Y vamos a empezar a operar con cadenas de caracteres para ir aprendiendo qué cosas podíamos hacer. A ver si vosotros también tenéis esto, no lo tenéis, o si más o menos llegamos a un consenso en diferentes cosas que podemos hacer con el lenguaje de programación. Vamos a ello. Cadenas de caracteres. Primera cosa que se me ocurre. Operación de concatenación. Nosotros tenemos cadenas de caracteres. Voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, le voy a llamar S1 y le voy a llamar hola S2. Le voy a llamar Python. 2 cadenas de texto, sin más. Lo que os dé la gana. ¿Por qué? Porque seguramente las voy a empezar a utilizar a lo largo de las diferentes operaciones que yo puedo realizar con cadenas de texto. ¿Cómo es la concatenación? Pues bueno, la concatenación es tan fácil como que, por supuesto las tenéis que ir imprimiendo para ir viendo los resultados. La concatenación es tan fácil como a una cadena de texto sumarle otra. Imagínate, cadena de texto string 1 más string 2. Si yo ahora imprimo esto, ¿qué acabaremos viendo? Hola Python, todo junto. Bueno, por supuesto, la concatenación puede ser algo más compleja y yo ahora le quiero meter pues un espacio en el medio, pues le meto un espacio en el medio y le quiero meter una admiración al final o un espacio con una coma, por ejemplo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y falta? ¿Por qué? Porque tenemos que concatenar todo con mases. Así tenemos cadenas de texto creadas con anterioridad y otras que las estamos creando en el propio print, sin ser una variable. Las concatenamos todas con mases y ahora veo aquí, hola Python. Pues bueno, concatenación, muy bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos repetir cadenas de texto. Vuelvo a repetir, hablando de repetición, que yo implemente estas operaciones no quiere decir que existan en todos los lenguajes, ni quiere decir que en todos los lenguajes se hagan igual, ¿vale? Pero sí que os sirve un poco para entender esas diferentes operaciones que hay y buscarlas en vuestros lenguajes o buscar operaciones extra que sirvan para tratar cadenas de caracteres. Por ejemplo, cuando hablamos de repetición, voy a venir por aquí y voy a hacer otro print. Imagínate que yo quiero repetir 3 veces la cadena S1. Pues yo podría hacer esto, ¿no? S1 más S1 más S1. Al imprimir esto, hola, hola, hola. Pero en Python, por ejemplo, si yo quiero repetir una misma cadena n veces, es tan fácil como hasta utilizar el símbolo de multiplicación y las veces que lo quiero repetir. S1 por 3 en realidad es hola, hola, hola. Tan fácil. Así es tan fácil hacer una repetición de una cadena de texto en Python. También tengo la parte de indexación, por ejemplo. ¿Cómo haría la parte de indexación? La parte de indexación básicamente es acceder a un carácter concreto de una cadena de texto. En realidad, acceder al índice. Vamos a la cadena de texto, me voy a quedar con la S1 e imagínate que yo quiero acceder a la letra que está en el índice 0. Pues si yo me voy a la letra que está en el índice 0, ¿qué tendré? La H. Y si empezamos a concatenar diferentes índices, el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así, estos primeros. Índice 1, 2 y 3, desde el 0 empezando a contar. ¿Qué acaba imprimiendo aquí? Hola, pero ¿cómo lo acaba imprimiendo? En realidad porque yo he accedido a cada una de las letras. Si yo accediera solo a la 0, esto me imprimiría solo la H. Ya está. Entonces, una forma de acceder por índice a cada uno. Venga, ¿qué más? Longitud. ¿Cómo podemos combinar una cadena de texto con alguna operación
del sistema, como es en el caso de Python, o con operaciones propias de caracteres, como puede ser en otros lenguajes. Yo puedo obtener la longitud de una cadena de texto con una función en este caso que es la longitud, length. Si yo me fuera a la segunda cadena de texto y le digo, hey, ¿cuál es la longitud de la segunda cadena de texto? Me dice 6. ¿Por qué? Porque en realidad Python tiene 6 letras. Tan fácil como eso. ¿Qué más cosas podría hacer? Lo que se llama slicing. No, voy a poner porción. Quizás es el término que más me gusta. Cadena de texto. Por ejemplo, la S2. Otra vez. ¿Cómo puedo hacer para quedarme con una porción? Por ejemplo, solo me quiero quedar con esto, H, O y N. O con el ton, este final. Pues en realidad yo en Python le puedo decir, ahora que conocemos la indexación, los índices, le puedo decir en qué índice quiero que empiece y en qué índice quiero que acabe. Claro, la P es el índice 0, 1, 2, es decir, quiero empezar en la T, índice 2, y ¿a dónde quiero llegar? A la N, 2, 3, 4, 5. Es decir, empiezo en el 2, le indico 2 puntos, el 2 es el índice inicial, el 5 es el índice final. Hago el play, digo to, ¿por qué? Porque en realidad este slicing, vamos a verlo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque en el slice el índice final no se tiene en cuenta. Es decir, va del 2 al 5 como nosotros teníamos aquí, excluyendo el 5. Por eso pone to. Si yo ahora le pongo el 6, ¿qué veríamos? Ton. Pero también tenemos otra forma que hacerlo. El 6, esto sí en realidad queríamos un slice concreto. Pero si queremos que el slice vaya del 2 hasta el final, mira, me imprime lo mismo. Yo le puedo indicar que en realidad quiero que llegue hasta el final de la cadena de texto. Le digo que empiece en el 2 y que no le pongo nada al final. Con lo cual, se va justo hasta el final. Y si lo quiero hacer al revés, si quiero que empiece desde el principio pero que vaya hasta el 2, le podría decir que empiece en el 0 o en realidad le podría decir que vaya de nada a 2. Y veis que hace py en ambos casos. Índice 0 e índice 1. Aquí lo tenéis. Pues bueno, diferentes formas de obtener porciones. Vamos a hacer una búsqueda. Yo podría intentar buscar si de verdad un carácter existe o pertenece a una cadena de texto. Vamos a hacer esto. Voy a intentar buscar si la palabra hola pues tiene la letra A. Pues yo le podría decir, hey, A in S1, que es hola, a ver qué me responde. Me dice true. Dice, ostras, es verdadero. Y si yo pongo O, H-O, me dice true, también es verdadero. ¿Lo veis? Entonces, en cierto modo, así podemos estar buscando si un carácter o una cadena de caracteres está contenida dentro de otra cadena de caracteres. En cambio, si yo le pusiera pues la I, ¿qué me va a decir? False. Bien fácil, ¿no? Hacer la búsqueda. Más cosas que podemos hacer con cadenas de caracteres, porque en realidad podemos hacer muchas. Por eso os digo que a veces nos ponemos a aprender un lenguaje, pero cuando nos ponemos a repasar cada parte es cuando verdaderamente acabamos entendiendo la potencia del lenguaje. Y creo que quizás con todos los tipos de datos, pues bueno, podemos evitarlo un poquito, pero las cadenas de texto es un tipo de dato tan común y tan potente, quizás es uno de los que tiene más posibilidades, que está bien, aunque sea de vez en cuando, hacerle un repaso para entender que tenemos todas estas posibilidades y cuando tengamos que tratar pues con cadenas de caracteres, que muchas de estas cosas después se pueden aplicar a otros tipos de estructuras, saber que existen y después intentar llevarlo a nuestras necesidades. Búsqueda. Hacemos reemplazo, es decir, podríamos reemplazar, podríamos decirle, hey, yo tengo una cadena de texto, por ejemplo, la S1, y le puedo decir que donde aparezca la O tengamos una A, por ejemplo. Entonces, para eso, en las cadenas existe una operación que se llama replace y yo le puedo indicar cuál es el carácter que quiero reemplazar o la cadena de caracteres, en este caso la O, y por lo que yo lo quiero reemplazar por una A. ¿Qué me va a acabar imprimiendo esto? Me va a escribir ala en vez de hola. Otra cosilla más que podemos hacer. Por supuesto, revisar, porque es casi imposible hablar de todísimas las posibilidades, incluso todas las variantes que hay dentro de cada posibilidad. Pero en el momento que sabéis que existe la opción de reemplazo, después si hay otras opciones de reemplazo que podemos hacer pues con ciertas variaciones, revisarlas porque las vais también a acabar encontrando. ¿Ok? Igual que tenemos el reemplazo, tenemos la división. Podemos dividir cadenas de caracteres. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Venga, me vengo un print. Otra operación que tenemos dentro de las cadenas de caracteres, igual que tenemos el replace, tenemos el split. Le podría decir, pues corta la cadena
¿Por dónde? No lo sé. En este caso voy a poner la cadena 2. Le voy a decir que la corte por la T. A ver qué acabo obteniendo. ¿Qué tengo? Pi por un lado, on por otro. Claro, el corte indica... Uy, me he cargado el lugar por donde corto. Podríamos hacer muchas cosas para que esto no se perdiera. Pero habitualmente, por defecto, los lenguajes por donde tú dices que corte suelen desechar ese criterio de corte. Porque muchas veces decimos, hey, corta por los espacios en blanco. Por los espacios en blanco, cierto modo, ya los acaba eliminando. Aquí le he dicho que corte por la T, pues la T ya no existe. Por supuesto, podríamos acabar recuperando la T. No hay ningún problema, pero en principio aquí lo tenemos. Tenemos pi y on. ¿Y qué estructura vemos por aquí? Pues seguramente esto es un array, un arreglo, una lista. Claro, tenemos ahora dos cadenas de texto al hacer el corte por la T. ¿Qué acaba significando esto? Que en realidad tenemos, pues bueno, dos elementos metidos en una estructura, que es lo que nos va a acabar devolviendo. Que tuviéramos, imagínate, pi, tontón, corte, ¿lo veis? Ha cortado por las dos T's. Esto, en según qué lenguajes, puede ser ligeramente diferente. A veces corta por la primera aparición del criterio que nosotros le estamos marcando. Depende del lenguaje, ya os lo digo, depende un poquito del lenguaje, pero quedaros con que en el momento que lo hagáis, de verdad entender cómo se está comportando. Más cosas que podemos hacer, aparte de la división. Hablaba en el enunciado de la conversión a mayúsculas y minúsculas. Yo puedo venir a una cadena de texto, por ejemplo, a la S1 y decirle, hey, lo quiero convertir a mayúsculas, upper. Pero también puedo venir a la misma cadena de texto y decirle, lo quiero convertir a minúsculas, lower. Sí que vengo por aquí, ya veis, hola en mayúsculas, hola todo en minúsculas, que sabéis que la H estaba en mayúsculas la primera. Y hasta, mira, mayúsculas, minúsculas y primera letra en mayúsculas. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a hacer un print. Me voy a crear una cadena de texto, por ejemplo mi nombre, Bryce Moure, y voy a llamar a una operación que es title. A ver qué hace title. Title acaba devolviendo Bryce Moure. Ha puesto la primera letra de cada palabra en mayúsculas, pero he puesto y letras en mayúsculas. Voy a volver a poner la misma cadena de texto y ahora voy a llamar a Capitalize. A ver qué hace. Capitalize solo pone la primera letra de la cadena de texto en mayúscula. Veis que el Moure sigue estando en minúsculas. Es más habitual utilizar estas operaciones, yo creo, que de lo que parece. O yo lo he utilizado bastante, sobre todo para formatear, para guardar con una misma estructura, para mostrar por pantalla que no haya problemas. Si igual en base de datos he guardado una forma y tú después en la parte gráfica ya quieres que tenga esa homogeneidad o lo que sea, pues venga, le aplicas este tipo de operaciones, este tipo de funciones que ya veis que son bien simples. Más cosas. Voy a poner otra operación que también tenemos dentro de la propia cadena de texto. Eliminación de espacios al principio y al final, que esto también es muy típico usarlo, un poco a veces hasta para asegurar el tipo de dato. Vuelvo aquí y voy a poner Bryce Moure y le voy a dejar este espacio delante y este espacio detrás y voy a llamar a una operación que se llama strip. Esta operación strip lo que va a acabar haciendo es, venga, si tiene espacios al principio y al final, se los quitas. Aquí veis que Bryce ya aparece a esta altura, lo que significa que lo ha quitado. Y al final, por supuesto, que también los ha quitado. Si quisiéramos, podríamos hacer esto, strip, y ahora le concateno una cadena de texto, por si queréis ver. Bryce Moure, @mouredev. Y veis que @mouredev aparece al lado de Moure. Quiere decir que este espacio, al final de la cadena de texto, se le ha quitado. Vale, hemos hecho antes la parte de búsqueda. Vamos a hacer otra que también es bastante común, que es búsqueda al principio y al final. Búsqueda al principio y al final. Ya que hemos visto aquí cómo elimina los espacios al principio y al final. Vamos a hacer print. Y le voy a decir, hey, la cadena de texto, la S1, le puedo preguntar, starts with, le puedo decir, hey, cadena, tú empiezas por la cadena de texto, por la letra o por lo que sea, o, H-O, ¿y qué me va a decir? True. En cambio, si le digo, si empieza por la palabra py, por Python, me va a decir false. Quien empieza por py es la segunda cadena de texto, no la primera. Igual que le puedo preguntar si empieza, le puedo decir ends with. Le puedo decir, hey, terminas por la o terminas por thon, y me va a decir true en el primer caso, porque la cadena 1 termina por LA, pero la cadena 1 no termina por THO. Otra cosita más. Venga, tengo otra. Lo que podemos hacer también es encontrar
la posición. Búsqueda de posición. ¿Qué significa esto? Que imagínate que yo tengo una frase pues más larga. Digo Bryce Moure @MoureDev y yo le digo, joder, me gustaría saber dónde está la palabra Moure en la cadena, porque igual le quiero acabar haciendo algo o lo que sea. Tendríamos la posibilidad de utilizar una operación que se llama find y aquí le podría acabar pasando esa cadena de texto. Y le digo Moure y a ver qué nos dice. 13. ¿Qué significa este 13? ¿Qué creéis que va a significar el 13? Vamos a contar, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13. ¡Ojo! Aquí está. Por ejemplo, el find nos da la posibilidad de encontrar la posición donde está empezando esta cadena. ¿Y si yo le pusiera la M únicamente? Veis que el primer Moure no lo encuentra porque empieza por M mayúscula. Veis que si yo ahora pongo Moure con M mayúscula, me aparece el 6. Igual que si yo ahora pusiera solo esta M, me aparecería el 6 también. Pero que si yo ahora vengo por aquí y paso todo a minúsculas, le digo, hey, lowercase, y después le hago un find por la M minúscula, lo que me retorna también es 6. Es decir, se queda con la primera ocurrencia que coincide con el criterio de búsqueda. También, más de lo mismo. ¿Funciona así en todos los lenguajes? Depende. En Python, en concreto, si yo le digo, hey, búscame la posición de la M, me va a decir cuál es la primera vez que aparece la M. ¿Hay posibilidad de buscar la última M? Por supuesto. ¿Hay posibilidad de buscar la M del medio? Por supuesto. Pero son variantes que, ya digo, no me quiero parar tantísimo en eso para no echar tiempo excesivo. Pero, por supuesto, si tenéis estas posibilidades, existe una posibilidad más o menos compleja de acabar haciéndolo. Porque, por ejemplo, yo le podría decir, ahora voy a poner búsqueda de ocurrencias. Vamos a venir por aquí, voy a poner esta frase que teníamos antes. De hecho, es que lo estoy utilizando tanto. Voy a hacer una cosa. Voy a venir por aquí y le voy a llamar S3 y voy a meter todo esto. Porque ya que la estoy utilizando tanto, y vamos a repetir. Vale, digo, búsqueda de ocurrencias. ¿Qué es las ocurrencias? Las ocurrencias que nos diga cuántas veces aparece un criterio de búsqueda que pongo yo aquí. ¿Cómo lo hago? Operación count. Lanzo esto que me dice 2. Es decir, ¿cuántas M's hay en Bryce Moure @MoureDev? 2. Y si pongo Moure, ¿qué me va a retornar? Me dice 2. Y si pongo MoureDev, me dice 1. ¿Okay? Es decir, puedo poner un carácter, pero pensar que casi en todos estos casos estamos trabajando con cadenas de caracteres. Que en unos casos, en una casuística, vamos a necesitar buscar un carácter solo, en otros casos vamos a necesitar buscar más de un carácter. Más cosas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos, pues, formatear una cadena. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Formateo. Voy a poner formateo. ¿Qué significa esto? Que yo ahora mismo vengo por aquí y hago print de una cadena de texto y digo saludo, coma o saludo, dos puntos, lenguaje, dos puntos. Esto es una cadena de texto. Yo podría imprimir esto sin más. Pero, ¿y si yo quisiera añadir a esta cadena de texto estas dos cadenas de texto? Hola y Python. De hecho, aquí voy a acabar con signo de admiración. ¿Cómo podría acabar metiendo esos valores dentro? Alguien podría pensar, pues mira, empieza a hacer concatenaciones. Saludo, dos puntos, concatenación, hola, concatenación, coma espacio, lenguaje, dos puntos, concatenación, Python, concatenación, signo de admiración. Pero, ¿y si yo supiera que ya en concreto lo quiero meter aquí? Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner estas llaves aquí. ¿Y dónde quiero que vaya el otro texto? Pues quiero que vaya aquí. Y una vez ya estoy indicando dónde quiero que vayan mis cadenas de texto, puedo llamar a una operación que es format y se las paso concatenadas por coma. Name, ¿cuál era el saludo este nombre, la cadena 1? ¿Y cuál era el lenguaje? La cadena 2. Esto va a ir por orden. Primer sitio donde están las llaves, voy a sustituirlo por la cadena 1. Segundo sitio donde están las llaves, por la cadena 2. Lo lanzo y ahora el print este, ¿qué tendría que acabar mostrando? Saludo, hola, lenguaje, Python, admiración. Tan fácil como esto. Y igual que tenemos el formateo, en realidad tenemos la posibilidad de la interpolación. Es decir, que nosotros podemos interpolar valores directamente dentro de la cadena de texto. Y es muy fácil. Vemos que tenemos estos valores. Imagínate que yo quisiera meter ahora aquí el S1 y el S2.
sería maravilloso. Incluso se entiende mucho mejor que esta parte y da menos lugar a errores, porque ya estoy sustituyendo justo lo que quiero en el lugar donde yo quiero. Vengo por aquí y veo saludo S1, lenguaje S2. Pero tenemos algo que se le llama fstring, por ejemplo, en Python. Pero bueno, que en la gran mayoría de los lenguajes es el término interpolación. Si yo escribo una F delante de la cadena de texto, ahora lo que vamos a poder interpretar es que todo lo que esté entre llaves puede hacer referencia a una variable. Ahora, si vuelvo a lanzar esto, ya veo que muestra lo mismo que la cadena de arriba, ya que ahora sí que ha sustituido el valor de S1 y el valor de S2. Aquí lo tenemos. Más cosas que se nos ocurran. Transformación en lista de caracteres. ¿Cómo es esto? Claro, yo tengo una cadena de texto. Por ejemplo, la S3, esta larga que veíamos antes. Y si yo digo que quiero crear una lista, tenemos un tipo de dato que es lista, con la S3, ¿qué pasará en este caso? Mirad lo que imprime. La B, la R, la A, la I, la S, el espacio, la M, la U. Ha creado una lista con todos los caracteres que hay en mi cadena de texto. Otra cosilla más. ¿Rara? Sí, pero ahí está la posibilidad. Pero, ¿y qué pasa si lo tenemos al revés? Voy ahora aquí a poner otra cadena de texto, la S4. Imagínate que yo ahora lo tengo por separado y digo, tengo una cadena de texto que es hola, o simplemente le meto el S1, otra cadena de texto que es un espacio en blanco y una coma, la S2, y otra cadena de texto que es la admiración. ¿Veis que esto, en realidad, he creado S4, en realidad debería ser lista 1, porque aquí tenemos el formato listado, el formato array, como tengo 4 elementos separados por comas. Pero, ¿y si yo ahora tengo un array? Ya vimos cómo éramos capaces de pasar una cadena de texto a una lista, pero si yo ahora tengo una lista y lo que quiero es acabar creando una cadena de texto, pues tan fácil como yo venirme aquí y voy a poner transformación de lista en cadena. ¿Qué podría hacer? Podría utilizar una operación que se llama join, que es para concatenar resultados de una lista. Yo le puedo decir, mira, tengo una cadena de texto vacía a la que le voy a aplicar join y lo que vas a concatenar con ese criterio de espacio vacío es la lista 1. ¿Qué me va a acabar mostrando? Hola Python, ha unido todo. Si yo le metiera un guión como criterio de concatenación, ¿veis lo que hace? Hola guión, la siguiente cadena que era la coma y el espacio guión, Python guión. Ese es el criterio de unión. Si yo le dejara un espacio, pero le digo espacio en blanco. Une esta lista siguiendo el criterio de espacio en blanco. Nada mal, ¿no? Otra cosilla más que tenemos aquí. Pero igual también existen lo que llamamos transformaciones numéricas, por ejemplo. Con una cadena de texto en cual estábamos en la S3, era la última, pues yo puedo tener una cadena de texto que represente un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es mi cadena de texto. Claro, yo ahora imprimo esto y esto va a ser una cadena de texto. Pero si yo en realidad quisiera que esto fuera un número, si yo lo que quiero es transformarlo en un número en vez de una cadena de texto, sería tan fácil como que yo ahora al S4 este le digo, mira, transfórmate en un número entero y guárdate otra vez en S4. Y ahora lo que tendría en realidad sería un número entero. Lo mismo que tenemos con números enteros lo podríamos hacer con números decimales. Imagínate que yo tengo este número decimal S5. Pues yo podría hacer toda la transformación, pero si yo quiero que se transforme en número decimal, vemos que tenemos aquí int, uy, y este pete dice, joder, estás intentando transformar en número entero un número que inicialmente voy a considerar decimal. Tenemos un tipo de dato para números decimales, float. ¿Funcionará ahora? Me dice, aquí lo tienes. Transformación perfecta en número decimal y cómo lo estoy mostrando por aquí, ¿vale? Y ya alguna última operación. Esto podríamos seguir toda la clase, sacando cosas que podemos hacer con caracteres, pero ya veis que, bueno, hemos visto unas cuantas. Y espero que alguna no la conocierais, o al contrario, espero que las conocierais todas y que yo no esté enseñando aquí nada nuevo, porque eso sería una buena señal. Voy a hacer comprobaciones varias. Vamos a comprobar, por ejemplo, si la cadena S1 pues es alfanumérica. Y vemos esto, is alfanum. A ver qué me dice. Y me dice true. En realidad es alfanumérica. Tiene o letras o números. Pero, ¿y si le digo si es solo cadena de texto? Le podría decir, hey, ¿contiene solo letras? ¿Es alfa? Y me va a decir, pues sí, contiene solo letras. Pero, ¿y si yo intentara comprobar esto con la S4 que veíamos aquí? ¿Qué tenemos? Un pete. ¿Por qué un pete? Porque habíamos transformado el tipo de dato de string a entero. Si quisiéramos que volviera a ser una cadena de texto, me voy a redefinir, por ejemplo, otra vez aquí, la S4 como cadena de texto. Ahora lo lanzamos y me dice false. Dice, hey, S4 en realidad tiene números.
números, no tiene letras como tú lo intentabas hacer. Pero en cambio, también tenemos una operación para que yo compruebe, ¿veis esto? IsNumeric, podría ver si esto es un número. Dice true, ok. Podríamos hacer, bueno, diferentes cosas. Tenemos isNumeric, isDigit, hay un montón de diferentes operaciones. Y con esto podríamos seguir infinito, porque operaciones de caracteres, aquí veis un poco todo lo que hay. Estos son todo operaciones que podríamos hacer con los caracteres solo por ser caracteres, sin otras combinaciones y otras funciones del sistema que ya crean. Pero bueno, creo que es suficiente ver un poquito todo lo que hemos revisado aquí, para que os hagáis una idea de las capacidades que tiene. Dicho esto, espero que hayáis encontrado también muchas cosas diferentes en vuestros lenguajes. Lo siguiente que yo quería hacer ahora era la parte de dificultad extra. Y voy a crear aquí otro bloque que diga extra. Y aquí vamos a intentar ir resolviendo los diferentes ejercicios, que esto ya era como esa pequeñita parte un poco más avanzada para la gente pues que se ha visto más fuerte con esta lección o que ya tenía conocimientos y que dice, hey, vale, Bryce, yo ya sé un poco las operaciones, dame algo de lógica para ver si yo ahora, de la manera en la que yo sé manejar cadenas de texto, pues puedo resolver un problema lógico. Y os ponía, no un problema lógico, os ponía 3. Os decía aquí, crea un programa que analice 2 palabras diferentes y realice comprobaciones para descubrir si son palíndromos, anagramas e isogramas. Ok, así que me voy a crear aquí una función, yo qué sé, le voy a llamar check, sin más, porque va a hacer comprobaciones. Me daría un poco igual. Y en realidad lo que nos cuenta es, vale, muy bien, tenemos esto. ¿Qué pasa si yo tengo que realizar todas estas comprobaciones? Si me hice un programa que analice 2 palabras, yo le podría decir Word 1, Word 2. Y le digo, pues mira, estos son strings, en realidad. Y vamos a ver si somos capaces de analizar todo lo que nos pide aquí. Dice, y realice comprobaciones para descubrir si son palíndromos. Aquí ya se nos empieza a complicar, ¿no? Palíndromos. ¿Qué son palíndromos? En realidad, una palabra palíndroma, que esta es otra de las dificultades de los ejercicios, que es, ok, igual tenemos claro cómo hacer la lógica si supiéramos en realidad qué significa palíndromo, porque igual no lo sabemos. Pues bueno, esto nos va a pasar en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Que a veces hay definiciones que no conocemos y que tenemos que hacer como una búsqueda extra. Ya no solo sabe programarlo, sino que buscar algo que igual no tiene que ver con la programación. Así que, palíndromos. ¿Qué es palíndromos? En realidad es que si nosotros invirtiéramos el orden, acabaríamos encontrando una palabra igual, ¿ok? ¿Se entiende? Es decir, una palabra palíndroma, ¿qué podría ser? Decirme ejemplos de palabras palíndromas. Pues bueno, una palabra palíndroma, por ejemplo, podría ser radar. Pensar en radar. Radar leído empezando por la izquierda es R-A-D-A-R. Empezando por la derecha es R-A-D-A-R. Es lo mismo. Entonces ahora tendríamos que buscar la forma de comprobar si una palabra es palíndroma. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer las diferentes comprobaciones, ir poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? Voy a acceder a la primera palabra y tengo que saber si es palíndroma. Word 1. Claro, hemos dicho que una palabra es palíndroma si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Aquí habría, pues, diferentes formas. Podríamos hacer una mucho más compleja, que es, empezamos a recorrer cada una de las palabras, en la primera empezamos por la derecha, en la segunda empezamos por la izquierda, comparamos sus caracteres. Y en el momento que comparamos sus caracteres, vemos que de verdad tienen ese sentido. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta al orden de las letras de la segunda palabra? Así podríamos ver si las 2 palabras son iguales. Si yo ahora agarro la palabra Word 2 y alguien decía reverse, no sé qué, bueno, eso depende un poco del lenguaje. Nosotros en Python, para dar la vuelta, podemos hablar un poco del slicing que decíamos antes, ¿no? Podemos decirle desde el principio hasta el fin y con ese criterio de -1 para ir de atrás adelante. Así le daría la vuelta básicamente a la Word 2. Vamos a ver lo que nos imprime. Vamos a ir haciendo pequeñas pruebas para ver qué pasaría en este caso. Vamos a hacer, por ejemplo, la impresión de esta palabra y la impresión de la supuesta inversa de la Word 2. Y voy a llamar a check. Y le voy a pasar la palabra 1, que ¿qué decíamos antes? Radar. Y la palabra 2, que le voy a pasar, por ejemplo, pues Python, que teníamos antes. A ver qué imprime. ¿Veis lo que imprime? En el primer caso, imprime radar. En el segundo caso, ves no hay tip. Pero claro, si yo ahora le pasara la palabra radar a la inversa,
¿Y si la pasamos al revés? Claro, en este caso es como muy básico porque lo tenemos exactamente igual. Tenemos exactamente igual esto. Y os estoy utilizando esta forma de darle la vuelta ya que vimos antes el slicing. Por supuesto, hay operación para darle la vuelta de maneras más directas, no importa. Es decir, el método que vosotros encontréis. Si nosotros le damos la vuelta a radar, en realidad sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo mejor en cada caso? En este caso tendríamos que comprobar si una palabra es palíndroma con ella misma, no palíndroma con otra palabra. Esto es algo que teníamos que tener en cuenta. No tiene sentido que yo ahora le pase aquí radar, radar, ¿no? Radar, radar. Claro, en realidad, en este caso, no tiene mucho sentido. Podríamos controlar si de verdad dos palabras son palíndromas entre ellas, podríamos hacerlo. En realidad, es tan fácil como encontrar que esa palabra es palíndroma, pues con ella misma podríamos hacerlo, ya que se lee efectivamente al revés. El palíndromo en realidad es con el mismo, así que yo lo que debería hacer es, si yo ahora le doy la vuelta a la misma palabra y en realidad son iguales, eso significa que es palíndromo. Fijaos, voy a poner un f-string por aquí y le voy a decir la palabra 1 es un palíndromo. Lo que voy a hacer es meterle el valor de este resultado, un true o un false, por ejemplo. Y lo mismo que hacemos con la palabra 1, lo vamos a hacer con la palabra 2. Lanzo esto y me va a decir, radar es un palíndromo, true. Y ahora aquí vamos a pasarle una palabra que no sea palíndroma, Python. Dice, radar es un palíndromo, true. Python es un palíndromo, false. Ok, este es el significado verdadero de palíndromo. Otra cosa que nos decía el ejercicio es anagramas. Y ahora vengo por aquí y hago anagrama. Dice, una anagrama es una palabra que resulta de la transposición de todas las letras de otra palabra. ¡Ojo! Cambio de orden de las letras. Bueno, como nosotros tenemos una palabra que en realidad cambiándole ese orden de las letras nosotros podemos acabar comprobando si de verdad es la misma. Tenemos el palíndromo. Ok, vamos a ver cómo es el anagrama. Claro, ¿y si yo ahora hiciera una comprobación para los anagramas con amor y Roma? Claro, amor y Roma, ¿qué nos va a decir? Ni amor es un palíndromo, ni Roma es un palíndromo. Pero ¿cuál sería el criterio para los anagramas? El criterio para los anagramas es que yo podría venir aquí y hacer esto. Y es, los anagramas tienen que ser ahora sí entre dos palabras. No puede ser anagrama con el mismo. Para eso ya tenemos los palíndromos. Lo que tendríamos que hacer es, vale, amor y Roma tienen exactamente las mismas letras. ¿Cómo podríamos comprobar esto de manera rápida? Pues la manera más rápida que se suele hacer en este tipo de ejercicios es haciendo una ordenación. Si yo ordeno la palabra 1 y ordeno la palabra 2 y en realidad el resultado es el mismo, ¿qué quiere decir? Que son la misma palabra. Con lo cual, estas dos palabras, si al ordenarlas alfabéticamente nos da exactamente la misma palabra, querrá decir que son anagramas. Así que voy a venir por aquí para ir un poquito más rápido. Voy a poner Word 1 es anagrama de Word 2 y este es el criterio de ordenación que nos tiene que decir o false. Aquí ya no lo tenemos que hacer en ambos sentidos, nos llega con esto y nos dice amor es anagrama de Roma, true, pero claro, cuando decimos radar es anagrama de Python, por supuesto que no, ahí está un poco el punto. ¿Qué más cosas nos pedía? Ya solo una más, isogramas, que esto suele ser lo que nadie sabe que es un isograma, ¿no? Sí que como no sabemos qué es un isograma, vengo aquí, isograma. Digo, a ver qué es un isograma. Dice, un heterograma o isograma, no sé qué, es una palabra o frase que cada letra aparece el mismo número de veces. ¡Ojo! Entonces aquí, entra aquí un criterio... ¿Está bien? ¿Está mal? En una misma palabra, nosotros tenemos que comprobar si de verdad aparecen las letras el mismo número. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, vamos a leerlo por aquí. Heterograma dice, un isograma es una palabra en la que cada letra aparece el mismo número de veces. Si cada letra aparece solo una vez, será un heterograma. Si aparece dos, un isograma de segundo orden y así sucesivamente. Bueno, vamos a interpretar cómo que en realidad nosotros en este caso podemos hacer, las letras aparecen el mismo número de veces. Vamos a darlo como que es válido, ¿ok? O que incluso nosotros podríamos llevar el término isograma al heterograma, ya que el heterograma es como un isograma de primer orden, le podríamos llamar. Aquí tendríamos que buscar, de verdad, cuántas veces se está repitiendo cada una. ¿Cómo lo hacemos? Aquí
sí que podríamos complicarnos bastante. Vamos a ver, cosas que se nos puedan ocurrir. Podríamos comprobar si de verdad la longitud de una palabra es igual a la longitud de un set. ¿Pero qué conseguiríamos con esto? Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, voy a hacer la longitud de la palabra, de la Word 1, si es igual al set de la palabra Word, vamos aquí, set de Word, y hago la longitud. ¿Qué va a pasar en este caso? Esto en realidad sería la forma de comprobar que existen el mismo número de veces. Como aquí en realidad nos da igual que aparezca una vez o dos o tres, fijaos en la definición. No me voy a poner a decir que es un heterograma, un isograma de segundo orden, de tercer orden, no. Vamos a quedarnos con esto. Dice, hey, un heterograma es una palabra o frase que no contiene ninguna letra repetida. En cambio, ahora aquí al isograma es una palabra o frase que cada letra aparece el mismo número de veces. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos comprobar que una palabra tiene letras el mismo número de veces? En realidad, vamos simplemente a imprimirlo. Por un lado, la longitud de Word 1 y por otro lado, vamos a imprimir la longitud del set de Word 1. Vamos a hacer un caso un poco más limitado o vamos a pasarle solo el primer caso y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? 5 y 3. Longitud de radar, 5. Longitud del set, 3. ¿Por qué? Porque esta R, ¿lo vemos? Ojo, la R está repetida, la A está repetida, la D no está repetida. Entonces, un set no guarda repeticiones. ¿Qué significa? Que tenemos la R, la A y la D. No está mal, ¿no? En cambio, si nosotros le hacemos la longitud de la palabra, tenemos 5. ¿Qué significa el isograma? El isograma, volvemos aquí, cada letra está repetida el mismo número de veces. Si yo ahora hago esto y le digo, si la longitud es igual a la longitud del set, ¿qué significará? ¿Tendremos así un isograma? Vamos aquí, otra vez a lo mismo que hacíamos antes. Word 1 es un isograma. Si nosotros venimos por aquí y le hacemos esto, ¿dónde está? Esto que veíamos aquí, dice radar es un isograma, false. ¿Y si le pasáramos la segunda palabra? Word 2 es un isograma. ¿Qué nos dice aquí? True. ¿Por qué? Porque en realidad Python tiene solo una vez la P, una vez la I, una vez la T, una vez una O. De esta forma seríamos capaces de realizar el cálculo de ese heterograma o isograma de primer orden, ¿ok? Pero, ¿y si tuviéramos que comprobar si tiene 2? Claro, ahora aquí esto ya nos fallaría. Imagínate que yo ahora tengo una palabra, simplemente repitiéndola, yo hago Python, Python. Python, Python es un isograma de segundo orden, porque cada letra se repite el mismo número de veces y nos dice Python, Python es un isograma false, que ya tenemos un problema. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Habría formas de hacerlo mucho más sencillo, pero vamos a hacerlo como de una forma como muy natural, sin complicarnos mucho. Yo podría venir aquí y empezar a revisar cada una de las palabras y podría empezar a almacenarme todas las letras de la palabra, cuántas veces aparecen. Vamos a intentar hacer esto, vamos a hacerlo como de una forma muy indicada. Venga, vamos a hacer un for word in Word 1, por ejemplo. Vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo en este caso. ¿Qué voy teniendo yo aquí si hago esto? Pues en el momento que lo lanzo, tengo cada una de las letras. Claro. ¿Y si yo hago aquí un diccionario? Voy a crear Word 1 o Word Big, por ejemplo. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí podría acabar definiendo el diccionario. ¿Cómo? Ya sabéis que tenemos la palabra reservada did, o ya lo podemos indicar, o como nos dé la gana. Y podríamos ir guardando aquí cuál es esa manera. Si os fijáis, nosotros estamos utilizando cosas que ya hemos visto anteriormente. ¿Recordáis cuál era la lección de estructuras? Si yo me voy ahora aquí a la lección de estructuras, a cómo os lo corregí yo el último día, decíamos, hey, un diccionario. Aquí tenemos el diccionario. Estamos ya empezando a aplicar cosas que vimos antes. Tengo aquí el diccionario. ¿Qué podría ir haciendo? Al diccionario, a WordIt, le podría decir, venga, la palabra que yo tengo, podrías intentar ir guardando el número de veces que la tienes. Así que voy a acceder al diccionario, WordDict, voy a hacer get, voy a intentar acceder a esta palabra, al Word, y le voy a decir que cada vez que acceda le sume 1, pero que por defecto en realidad comience en 0. Nosotros hacemos todo esto y si hacemos un print del WordDict vamos a ver qué nos imprime. Fíjate, nos va a decir aquí con esta palabra, la R está 2 veces, la A está 2 veces, la D está 1. ¿Y si hiciéramos esto mismo con la palabra 2? ¿Qué veríamos? La P está 2, la I está 2, la T está 2, la H está 2, la O está 2, la N está 2. ¿Lo veis aquí? Muy bien, pues ahora que ya tenemos esto, nosotros podríamos hacer otra comprobación, que es en el momento que ya hemos realizado todo esto, ¿por qué no intento revisar si este diccionario
¿no? Podría irme al diccionario y empezar a revisar cuál es la longitud. Vengo por aquí y empiezo a revisar cuál es la longitud de cada una de las letras, cuántas ocurrencias hay de cada letra. Este 0 lo que significa es el valor por defecto de en caso de que yo busque este elemento y aún no esté, ¿cuál es el valor que yo quiero guardar? 0. Por eso después yo le voy incrementando 1. Podría sin más ir accediendo al valor, ir sumándole 1. 0 más 1, pero si ya existiera sería, hey, ¿cuánto es esto? 1 más 1, 2, etc. Python, lo que teníamos, venga, lo voy a poner 4 veces antes de enseñaros aquí otra cosa más. Y vemos, fijaos, aquí Python, no está porque estoy con la palabra 1, vamos con la palabra 2, vamos a imprimir el diccionario y vemos 4, 4, 4, 4, ¿ok? Venga, antes de esto, yo ya tengo el diccionario y ahora tendría que empezar a revisar, tendría que acabar viendo, ok, ¿cuál es el valor que tiene cada uno? Pues tan fácil como yo podría decir isograma, crearme una variable que sea isogram, aquí, isogram, y le digo que el isograma es true y que en el momento que revisamos cada palabra, yo digo, bueno, ¿y cuál es el valor de ese isograma por defecto? Yo le puedo decir, mira, el valor de ese isograma en realidad es que nosotros tenemos que acabar revisando cada una de las ocurrencias y ver que tiene la longitud. Yo puedo empezar aquí a revisar cada uno de estos elementos o puedo quedarme con el valor inicial de los elementos del isograma, de lo que fuera. Le puedo decir, len, la longitud que fuera, isogram, len. Voy a acceder al primer elemento del diccionario y yo podría decirle, mira, el primer elemento del diccionario, el elemento 0, pues ¿cuánto vale? ¿No? Pues en este caso valdría 4. Y yo ahora cada vez que reviso tengo que decir, hey, si la longitud de la palabra que yo tengo por aquí, que en realidad es la longitud del isograma, word count, es distinto de la longitud del isograma, ¿esto qué va a significar? Que en realidad isogram es igual a false. Y yo ya podría decirle, mira, break, finaliza. Vamos a revisar esto y vamos a ver qué acabaría imprimiendo aquí. Esto se puede hacer muchísimo más rápido, pero os quiero decir que ahora aquí os estoy enseñando cómo combinar muchas cosas que ya hemos visto antes. Vamos a ver qué acaba imprimiendo en isogram. ¿Qué le está pasando? Porque estoy intentando acceder al primer valor del diccionario. Estaba yo aquí con mi listado todo feliz. Pensar que los diccionarios, al fin y al cabo, no están ordenados. Entonces nosotros, si queremos acceder a un diccionario, tendríamos que acceder a uno de los valores de este diccionario a propósito. Entonces, ¿cómo podríamos hacer todo esto? Puedo acceder a las keys, puedo acceder a los propios values. Vamos a ver ahora esto. Vamos a ver ahora en estos values que tenemos. Ahora en los values, ¿qué podría yo hacer ahora aquí? Vamos a los values. Vamos a acceder a los values, pero dentro de estos values yo podría acceder a uno de estos valores. Podría acceder a uno de esos primeros valores. ¿Recordáis cómo lo explicábamos en la clase anterior también, que nos íbamos a cada uno de los diccionarios, para que retomemos donde estábamos, y era, venga, yo tengo diccionarios. Claro, los diccionarios, ¿qué pasa? Que si yo quiero acceder a un valor, tengo que ir, ¿lo veis? Aquí lo tenemos, ok. Pero veis que teníamos algo que eran ítems. Ostras, ¿y si yo me voy a los ítems? ¿Qué acabo encontrando si yo me fuera aquí a los ítems? Intentamos hacer los ítems, a ver qué nos imprime, porque es posible que acabemos obteniendo algo que nosotros queremos. Dice, ítems. Dice, no, mira, en realidad esto no es lo que quería. ¿Qué más cosas teníamos? ¿Recordáis? ¿Qué sería lo perfecto? Que aquí, igual que nosotros, podemos acceder a las keys y las keys nos acaba teniendo este resultado con todas las keys. Ahora vamos a las keys. ¿Qué tenemos? R, A, D. Si nos fuéramos a los values, ¿qué tenemos en los values? Que lo vimos antes. 2, 2, 1. Esto ya tiene mejor pinta. ¿Qué pasa? Si yo ahora tenemos los values, toda esta implementación la podríamos mejorar un poquito. Podríamos acabar diciendo, vale, yo ahora tengo los values y voy a ponerle values. Aquí tenemos todos los valores. Ya tenemos el contador. ¿Qué nos falta? La longitud del isograma. ¿Qué podría acabar yo haciendo? Pues la longitud del isograma. Ahora sí, me voy a los values y me quedo con el primer elemento. Ahora la longitud del isograma sí que está determinada por esto. Values nos da un fallo. ¿Por qué? Pero si antes hemos imprimido por aquí values, ¿recordáis? ¿Qué era este values? ¿Qué nos está retornando values? En realidad, si nosotros ahora le hacemos una transformación a una lista, ¿veis como transformación tras transformación? Y dice, uy, ¿y ahora el len? ¿Qué es esto? Len, ¿por qué? Porque en realidad esto ya es un número.
igual que el histogram lem. Y ahora nos dice, hey, false. ¿Por qué? Porque por supuesto es 221. 221 no es lo que estábamos buscando. Pero, ¿y si nosotros ahora aquí, en vez de hacerlo con la primera palabra, la hacemos con la segunda palabra? ¿Qué nos va a decir? ¿Por qué? Porque ahora los values es 4444. Y va a empezar a comprobarlo y va a ver que en todos tiene el 4. Ya veis que esta es una forma un poco más rebuscada, pero os la quería hacer así para que veáis cómo combinamos un montón de cosas que ya hemos visto anteriormente. Para eso, os lo voy a dejar aquí un poco indicado, lo vamos a hacer con la palabra 2, por ejemplo, y le voy a decir Word 2, y ahora nos cargamos esto. Es un isograma, ya sabéis que todo esto podríamos hacerlo aquí una función, meterlo dentro, lo que fuera. ¿Queréis que lo hagamos? Ya lo vimos este término, funciones dentro de funciones. Def isogram, le pasamos la palabra Word, que va a ser un string, y le vamos a decir que, por ejemplo, nos retorne un boolean. Ahora hacemos todo esto aquí dentro. Y en vez de Word 2, lo que reviso es la Word, ¿ok? ¿Qué tendríamos que hacer ahora aquí? Word 1 es un isograma y aquí ¿qué tendríamos que acabar metiéndole? Simplemente la llamada a isogram con la Word 1 en este caso y con la Word 2 en este caso. Y ver lo que nos dice. Radar es un isograma. Vemos non y non. ¿Por qué? Porque lo que nos falta es hacerle aquí un return de isogram. Y ahora nos dice, radar es un isogram, false. Python es un isograma. Y nos dice, aquí podríamos hacer una cosa, esto lo está especializando. Aquí le podríamos decir que esto es una letra, o le podríamos decir que es un carácter, le podríamos decir carácter, ya que esto solo es un carácter, y acaba revisando pues solo este carácter. Y vemos que nos daría exactamente lo mismo. ¿Ok? Pues aquí está un poco la implementación del ejercicio lógico. No complejo, pero que sobre todo en este último caso teníamos que darle un poquito de vuelta para acabar entendiendo que quizás la comprobación de ese isograma de primer orden es bastante rápido, pero en el momento que cada letra se repitiera más de una vez, igual la liábamos un poco. Ya digo, hay maneras más óptimas de hacerlo, pero no con muchos elementos que hayamos visto durante esta ruta de estudio.